Seguimos con la segunda conversación de Lukács con Koffler. Podría decirse, creo que puede decirse con tranquilidad, que en este punto el irracionalismo penetra también en el sistema de Max Weber. O fíjese usted en un sistema intelectual como el neopositivismo, que reduce todo el mundo a una racionalidad manipulada, rechazando todo aquello que la rebasa. Ahora bien, el neopositivismo contó al principio entre sus fundadores con un pensador auténtico, a saber, Wittgenstein. Y Wittgenstein, que fundamentó los axiomas neopositivistas en sentido propiamente filosófico, ve con toda claridad que al margen de los axiomas se tiende, si se me permite la expresión, un desierto de irracionalismo acerca del cual nada puede expresarse por medio de la racionalidad neopositivista. Pero Wittgenstein es demasiado inteligente para creer que este mundo, fuera de los enunciados positivistas, no exista. Y en la margen de la filosofía wittgensteiniana existe, según me parece, y esto no solo lo he creído observar yo, sino que lo han observado muchos, un territorio de irracionalidad. Bueno, Y Bueno, yo así, creo que Salvador tenía cosas. así, es verdad que... no, 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 yo no, es que no quiero hacerme pesado y yo creo que además ya hemos hablado de este tema, ¿no? Yo creo que aquí hay algunas formulaciones que son matizables, incluso afirma cosas que si yo fuera el interlocutor yo le preguntaría, ¿no? Él habla, por ejemplo, de axiomas del neopositivismo. Yo creo que la pregunta pertinente es ¿a qué axiomas se refieren? También uno se le pregunta. En todo caso, yo creo que podemos coger aquí la idea de que al único que salva ¿eh? de la crítica es a Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein dice que este sí que es un filósofo, ¿no? Estará en desacuerdo con él, pero en principio parece que... ¿Que quieres un filósofo? Es que no te. Un poquito más fuerte, Salvador. No, decía simplemente que por no repetir cosas que ya hemos hablado, Sí, 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 yo sí. creo que no mejor avanzar. Y tan solo dos comentarios, que si yo fuera el interlocutor, le hubiera hecho preguntas sobre cosas que afirman este párrafo. Por ejemplo, él habla de axiomas neopositivistas, pues yo le hubiera preguntado a qué axiomas o a qué Sí, postulados o a qué no, tipo de sí. afirmaciones se refiere. Y en segundo lugar, que parece que salva de la quema a Wittgenstein, ¿no? Bueno, simplemente pues constatamos este dato y por mí adelante, ¿no? Simplemente eso, ¿eh? Pero desde mi Vale, punto de vale. vista, todo lo que dice aquí es muy matizable, ¿no? Ya. A ver, yo, Porque yo lo que creo que incluso. viene a O decir sea, aquí, me parece que lo que viene a decir aquí es que para los neopositivistas, el único ámbito de racionalidad sería los laboratorios científicos, simplifico, ¿eh? Y las deducciones matemáticas y formales. Que todo lo demás es un ámbito de racionalidad. Y eso habría neopositivistas que lo negarían. Dirían, pues mire, no, yo no opino eso que usted dice, soy neopositivista. ¿En quién pienso? Pues, por ejemplo, en Neurath o, por ejemplo, en Carnap, para poner un ejemplo, ¿no? Si me apuras incluso en Sleep, ¿no? Pero es igual, ¿no? Pero quiero decir que eso ya hemos comentado más o menos, ¿no? vale, sí, Así que sí. mi impresión es que él que es, matiza muy bien en muchas cosas, cuando habla del neopositivismo utiliza una brocha muy gruesa, ¿eh? Poco pulida, ya está, no quiero complicar más. Yo sí que además querría añadir luego que, por ejemplo, no entiendo. Bueno, no entiendo en qué sentido a Weber lo considera irracionalista, que podría ser que yo lo compartiera, pero no lo entiendo. Y desde luego no comparto que Croce sea un irracionalista. De Bergson solo he leído un libro en la vida y no tengo materia, ¿no? Pero aparte de esto, yo sí que creo que en estos momentos tendríamos que empezar a plantearnos incluso. O sea, hemos terminado en la conversación una que es sobre la ontología. Estamos empezando la segunda que todavía sigue dándole vueltas a esto. ¿Y por qué Lukács crea una ontología y cuál es el estatuto intelectual que le confiere a la ontología? Porque en toda la ontología no hemos visto que él pretenda concluir de la ontología consecuencias práctico-políticas inmediatas ni dirección de ninguna actividad inmediata, sino más bien decir, el mundo es muy complicado y es deviniente y a saber lo que será el futuro. Bueno, en fin, quito esto. Esto está más bien en democracia y socialismo. ¿Cuál es el estatuto, el por qué elabora él esto, cuando hemos visto que no considera que la ontología sea sustituto de la ciencia en la política, ni de la teoría política marxista en la política? ¿Por qué? ¿Cuál es el estatuto y cuál es la dificultad que él ve que hay que resolver elaborándose 4 libros?
porque son 4 libros la ontología, ¿no? Pues a Ahí mí, queda la cosa. pues Joaquín, eso que acabas de decir tú me parece muy, muy importante, porque yo no me he atrevido a decirlo, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Si de hasta ahora, desde mi punto de vista, tal como yo voy entendiendo, él no ha explicado ni lo uno ni lo otro. Él no ha explicado ni el porqué de esa ontología, es decir, qué papel cubre, y luego, en segundo lugar, qué estatus intelectual tiene. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que son 2 puntos clave. Hasta ahora eso él no lo ha argumentado desde mi punto de vista. En toda la ontología no lo dice, o sea, eso de hacer un... Y eso que se ha marcado unos prolegómenos. Eso de poner en un principio, decir, yo hago una ontología porque la necesito para, yo qué sé, para unas oposiciones o para lo que sea. No, lo deja así. Bueno, yo creo que buscando al gato viejo se le ve, pero bueno, es decir, bueno, ya lo veremos. Pero esto es una cosa a continuar, ¿no? Y así creo yo que a lo largo del siglo XIX y del XX hemos presenciado una inmensa oleada de irracionalidades en sus más diversas formas. Y tiene usted mucha razón al decir que no solo en Alemania, ya que nadie negará que, por ejemplo, el pragmatismo americano tiene momentos de irracionalismo que Bergson demuestra una clara disposición natural hacia el irracionalismo típico. Que quiera o no, Croce está lleno de momentos irracionalistas. De modo que el irracionalismo no es en modo alguno un fenómeno puramente alemán, sino internacional. Lo específico es solamente que el irracionalismo se ha convertido en Alemania en ideología del poder político reaccionario, del más reaccionario del mundo, lo cual no se dio en otros países. Ángel, se permite un Vigas. segundo, ¿no? No, tal vez eso ya lo haya hecho, pero yo no recuerdo, porque su memoria es muy mala. ¿Él ha explicado qué entiende por irracionalismo hasta ahora o no lo ha explicado? No, no. No, solamente en un trocito anterior ha marcado razón y intellectus, bueno, ha jugado con palabras, pero aquello de definir, no. Bueno, he hablado yo, es mi opinión, los demás, Sí, perdonad, sí, los demás, sí da una explicación. No será muy extensa o muy satisfactoria, pero sí hace una explicación. las páginas anteriores, ¿no? Sí, Sí, sí. ya Lo que ves. pasa que es verdad que da una sensación de explicación un poco circunstancial, eh, que no es muy, quizás no es muy densa, no es muy convincente, no es muy profunda, y parece y da una impresión que quiere definir el irracionalismo como el no estar como una ideología o una visión del mundo que no está en la realidad emergente, en la realidad que se va imponiendo. En aquellos que no saben captar, porque explica, recordad aquello de que explica como una ideología que en un momento determinado, o una manera de ver el mundo que es racional, porque se corresponde con el feudalismo, ¿no? En un momento determinado, cuando ese mundo cambia, aquellos que se oponen y no saben entender el declive o el declinar de un determinado modo de vida, siguen aferrados, eso lo considera irracional. Pero es verdad que esa es lo más comprensible o lo único, de la única manera en que define irracionalismo. Es la única manera en que En la no línea entra en que más. en la línea que tú dices, Antonio, va a seguir. O sea, cuando explique que en Alemania se tienen que refugiar en las viejas ideologías feudales porque no se ha creado un nuevo proyecto, cuando en toda Europa ya se ha creado un Sí, nuevo sí. proyecto, está ahí. Y bueno, y está en la página 59-60 eso de razón y entendimiento, que eso es decir, ¿por qué no van ustedes a Hegel? ¿No? O sea, Eso. donde razón es comprender que somos nosotros el productor de toda realidad. O sea, pero no, así. Y bueno, ahora como lo que dice, lo que ha dicho Antonio, bien otra vez, porque ahí está eso de hablar de los caballeros teutónicos, 1410, el fracaso, bueno, Vale. Koffler. Usted define a veces este irracionalismo alemán como una fe en la irresistibilidad interior, esto es, en las fuerzas internas que se oponen a las externas irracionales. Habría que situar, como en cierto modo ha hecho usted, esta fe exacerbada en lo anímico e interno como estando en cierta contradicción con la fachada social, con la historia alemana y quizá con el conjunto de la infortunada historia alemana.
A ver, yo no considero que el irracionalismo, por antonomasia, el nazismo, sea internista. Ellos justificaban, bueno, cualquier ideología es interna, ¿no? Pero ellos justificaban la irracionalidad por razas superiores e inferiores, los judíos, recurriendo a eh, interpretaciones monstruosas del neodarwinismo, pero yendo a cosas, o sea, hay razas distintas, eso no es un internismo, ¿no? Eh, Por ejemplo, si empezamos por la derrota de los caballeros teutónicos en 1410 y 1466 y seguimos luego con la desmembración del Estado caballeresco en 1561, el desplazamiento de las rutas comerciales, la Guerra de los 30 años con todas sus consecuencias, toda la historia, en verdad, desdichada de la derrota de los campesinos, el aislamiento del clasicismo, la Revolución de 1848 y su derrota, todos estos puntos los ha mencionado usted claramente, si bien de modo disperso. A ver, yo sé que, lo sé porque se lo he leído a Karl Korsch, que la Guerra de los 30 años, que es bárbara en toda Europa, porque bueno, Europa es el territorio geográfico, no es una unidad, donde se enfrenta bárbaramente, pues la población de habla germánica pierde más de un tercio de su población. O sea, que para ellos, yo se lo he leído a un filósofo, o sea, un filósofo culto, ¿no? Para ellos es una cosa tremenda. Y la desmembración esta del Estado caballeresco, o sea, se hunde el Imperio Romano Germánico y quedan ellos pulverizados, es una cosa tremenda. Pero eso también les ocurre a los polacos, ¿no? Que no han sido capaces de generar un Estado unificado que los proteja y se los comen vivos. Esto, ¿no? O sea, esto. Y, a ver, y bueno, y produce, ya para no repetirme, para no volver a intervenir, yo me quedé muy pasmado de las consecuencias que tienen todo esto cuando yo leí en la biografía en la excelente biografía de Hegel, hecha bueno, por el francés este que tiene, bueno, la que hay en Tusquets. Jean Hippolyte, Jean Hippolyte, Eh, es- Jean Hippolyte. no, la autobiografía. Ah, pronto. Está sin Es que voz, está Antonio. sin voz. Jacques Dont. Jack Dont. Bueno, leí que en 1780 Hegel, para ir a la universidad, tiene que pedir permiso a su duque. Y para dejar la universidad, tiene que pedir permiso a su duque. En España, desde finales del siglo XV, se iba a la universidad si se tenía dinero. O sea, había una sociedad civil en las coronas hispánicas a finales del siglo XV con unas libertades que podemos ver reflejadas en la Celestina, bueno, dices, pero ¿cómo es posible? Esto parece el siglo XI. O sea, no es, no nos podemos hacer idea de cómo eran esas sociedades de atrasadas socialmente, de despóticas y atrasadas, porque el Estado absolutista existente en otros países dio libertades, bueno, aparece como consecuencia de otras libertades. Yo ahí no entro, ¿no? Pero vaya. Eso está ahí en el libro de Dont. Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues se ve que sí. Pues bien, lo que con frecuencia despierta el interés en los seminarios estudiantiles es la demostración por usted hecha de que en Alemania existe la tendencia a buscar irracionalmente la solución a ciertas preguntas en la estilización de los problemas no resueltos. Cual sea la interrelación concreta de todo ello, porque precisamente en Alemania llegó específica y exacerbadamente la ideología irracionalista a una dominación total y se convirtió en rasgo esencial del pueblo alemán, considerado ello como es natural en un sentido histórico. Lukács. Creo que está relacionado realmente con específicos momentos de la historia alemana, a saber, con el hecho de que determinadas formas filosóficas y sociológicas que ahora podemos resumir bajo el epígrafe de Ratio han sido en los grandes países de Occidente producto de los propios hombres. Es decir, el que la nación llegue a lograr la unidad nacional está estrechamente relacionado con el surgimiento de la sociedad moderna.
Como es natural, todo francés o todo inglés lo percibirá sin darle muchas vueltas en la cabeza como su propia acción. Creo que lo que desde el La absolutismo... razón es la propia acción de la persona que se dota a sí mismo de un proyecto que genera ya. O sea, a ver, yo sé que estoy forzando la lectura hegeliana de la cosa, pero estoy buscándole un sentido a estas frases que si no dices, pero bueno, ¿qué me está usted contando? ¿Que hay una teleología? Porque sería la otra interpretación, ¿no? O sea, eh, bueno, en fin. Creo que lo que desde el absolutismo concentrado hasta la Revolución Francesa y Napoleón dio al pueblo francés la cohesión de la unidad fue la razón francesa, la propia acción, el ser hombre y ser patriota. Se confundieron entre sí de manera muy inmediata. En Alemania, por el contrario, se produjo una evolución en la cual el pueblo alemán no fue capaz de reunirse por sus propias fuerzas para formar una nación moderna. De modo que de la realidad surgió aquí un divorcio proveniente en cierto modo de la vida sensitiva interior del alemán auténtico, que todavía se asentaba en la realidad antigua, y, si era racional, de su certeza en que esta realidad antigua, aunque se había hecho insostenible, no podía, sin embargo, hallar soluciones realizables. Se daba así una contradicción que se aprecia en la Alemania del siglo XVIII, en Justus Moser, en Herder y en el joven Goethe. Ello podía haber sido modificado eventualmente por una revolución interior, pero en la Alemania de entonces no se daban las condiciones externas e internas que hubieran sido necesarias. Y no es casual, a su vez, que un gran enemigo del irracionalismo, como lo era Hegel, viese en Napoleón a la vez al redentor del espíritu universal y por el otro al gran estadista de París. Yo he buscado, esa traducción es un poco flu. Yo voy comparando con la italiana, que he encontrado en un PDF. Ahí en la italiana pone que Napoleón es el espíritu a caballo, que es una frase de Hegel. No, no pone esto, ¿no? Al redentor del espíritu universal, sino que Hegel es el espíritu objetivo a caballo, que es una frase que se ve que dijo alguna vez. No está escrita, pero se ve que le oyeron decir alguna vez a Hegel. O sea, que es el espíritu era el espíritu de la historia y lo vio a caballo entrando en la ciudad en la que no lo vio en realidad, porque Hegel salía huyendo de esa ciudad que estaba siendo bombardeada y en un bombardeo en que le quemó la biblioteca. Pero bueno, se ve que dijo estas cosas, pero no dijo esta otra que hay aquí, ¿eh? Por lo menos en la edición italiana no dice que Napoleón era el redentor del espíritu universal, sino el espíritu objetivo montado a caballo. Entre otras, Perdón, sigue. claro, entre otras cosas que no me convence esta traducción de Abasolo, que comparo con la italiana y a veces con la francesa, que tengo en PDF. No sé alemán, claro. Idóneo para poner orden de algún modo en los asuntos alemanes. Esta dualidad se prosigue hasta la fracasada Revolución de 1848 y en el fondo la llamada Revolución desde arriba es una solución complicada, puesto que el resplandor irracionalista de una fachada que se retrae hacia el interior y de un interior que en realidad es exterior es manejado de tal forma que las fuerzas propias del pueblo alemán quedan fuera de consideración. De ahí... Ángeles, perdona, no, simplemente no aclaro nada, simplemente manifiesto mi dificultad para entender este párrafo, ¿eh? Lo encuentro absolutamente oscurísimo, complicadísimo y ya está, no digo nada más. Es decir, que tendría que estar aquí media hora leyendo esto, dándole vueltas, tomando apuntes y preguntando 15 o 20 cosas, ¿no? Nada más constato. Es verdad, sí, sí. De ahí que surjan todas estas dualidades, las cuales se densifican bajo la influencia de diversas teorías, procedentes en parte del extranjero y que afirman que existe una sustancia primaria humana, la cual se halla en actitud hostil con respecto al desarrollo progresivo del mundo exterior. Esto no es solo doctrina de Hitler, sino que se encuentra ya en toda su complejidad en Kleefes, en la tesis de que el espíritu es antagonista del alma
y en rigor hasta dado igualmente en estar arrojado al mundo de la ideología de Heidegger. Hitler se limitó a hacer de ello una demagogia manejable, convirtiendo en portador de esta interioridad al viejo germano de pura raza. A consecuencia de la retardada creación de la nación, no realizada por fuerzas internas, surgió precisamente en Alemania una situación social especial que contrasta no solo con los países occidentales, sino también, y de manera extraordinariamente acusada, con la evolución rusa, donde si bien existía una estructura social más retrógrada, la unidad nacional había sido llevada a cabo ya por el absolutismo, por lo que desde la Revolución Francesa y pasando por los decembristas hasta 1917 existió una invencible cadena de insurrecciones contra el zarismo. Esta pequeña nota es muy interesante para mostrar que él está pensando en alternativas. O sea, esta pequeña nota serviría para comprender más, bueno, que no existe evolución, que siempre estamos tomando como modelo evolutivo para todos los países la Revolución Francesa, que fue la excepción, que todos los países fueron excepciones y que la rusa fue una excepción y la española otra excepción y la británica otra excepción y la rusa y la francesa otra excepción. Y que entonces, a partir del absolutismo español, podríamos intentar comprender el propio proyecto evolutivo, la evolución, la dinámica interna de la sociedad de la corona española. Desde el 15, que se iniciaría, creo yo, con sociedades civiles muy fluidas y la aparición de estos absolutismos que salvan la situación y no se produce una Alemania o una Polonia o una Italia sin poderes que defiendan hacia afuera. O sea, Italia se convierte en un territorio de conquista, ¿no? Es el territorio de guerra entre Francia y España. Vaya alegría, ¿no? Lo mismo Germania en la guerra de los 30 años. Vaya suerte, ¿no? O sea, pues esto puede servir. Por lo demás, lo que sí que quiero decir es que España, a partir de la Guerra de Independencia, produce una revolución. Esto lo explica Alberto Gil Romales. A base de tener el poder del aparato de Estado y a base de abogados, la aristocracia española convierte en derechos de propiedad burgueses viejos títulos nobiliarios y feudales, de usufructo, paso, tal, ¿no? Eso se consigue teniendo el aparato de Estado. Y eso se produce en los años 20 del siglo XIX. Reconversión de derechos aristocráticos en derechos de propiedad, ¿no? O sea, hay una revolución burguesa liberal, es el Estado liberal. Bueno, pero esto queda fuera. O sea, pero vemos cómo él dice, no, mira Rusia. Y Rusia es mucho mejor que Alemania. Porque mira, no hay racionalismo y no está triturado. Y como está organizado, tiene la capacidad de generar revoluciones. Está diciéndonos. Esto es un decir, oiga, que un Estado absolutista organizado por retrógrada que sea la fuerza dirigente es bastante mejor que cualquier otra cosa. ¿No? ¿No nos está diciendo esto aquí? Bueno, que cualquier otra cosa no, que otras cosas, ¿no? Me parece. Vale, ¿Sí? Sí, vale. sí. En todo caso, ya que Joaquín ha comentado, yo no comento nada interesante, simplemente comento que hay párrafos que son muy complicados, ¿no? Por ejemplo, esto son las líneas al principio de todo. Esto no es solo doctrina de Hitler, sino que se encuentra ya en toda su complejidad en Claes. Ahora no recuerdo quién era Claes, ¿no? En la tesis de que el espíritu es antagonista del alma, por el amor de Dios. ¿Y esto qué quiere decir exactamente, no? Y el rigor está dando igualmente en ese estar arrojado al mundo de la ideología de Heidegger. Es curioso que hable de ideología y no de la filosofía de Heidegger, ¿no? Sí. Y además utiliza mal el concepto heideggeriano, porque el arrojado al mundo de Heidegger es que carecemos de toda determinación, eh, mm, que el ser humano carece de toda determinación, por lo tanto nos da vértigo el tener que dotarnos de... Pero claro, eso, o sea, no es caer en la poza de la enajenación, sino el vértigo que nos da el ser un ser carente de toda determinación que se la tiene que dotar a sí mismo. O sea, esto, aquí hay mucho.
Yo lo estoy descubriendo ahora, ¿eh? No, he tenido muchos prejuicios para leer a Heidegger y lo estoy descubriendo ahora todo esto. Hasta hace poco me hubiera creído literalmente lo que está diciendo este señor. Ujú. Por esta razón, afirmo con insistencia que se da entre los alemanes un pasado aún no superado, y no podrán liquidar a Hitler, puesto que no han sabido hacerlo antes con toda esta realidad, porque sigue sin darse todavía en los alemanes la autoconciencia de una historia creada por ellos mismos y de corte progresivo. Lo autocreado en Alemania es solo lo reaccionario, el imperio bismarckiano, el imperio hitleriano, etc. Todos estos se reconocen en cierto modo como autocreados y no es obra del azar que todo el siglo XX, fenómeno que vuelve a adquirir ahora las proporciones considerables, haya considerado al liberalismo y a la democracia como productos de importación en Alemania. La idea de autocreación, ¿eh? O sea, ser consciente de que uno es el ser humano. Pero bueno, Aldara, he hecho una defensa del ser arrojado al mundo, que está mal interpretado por Lukács. Pero bueno, ya está. Bueno, Ya pues también, ya lo recuperaré, me lo he perdido. Jo. bueno, ya también ella bueno, es lo mismo. Vale, vale. En todo caso, el párrafo que acabamos de leer tampoco es cualquier cosa, ¿no? Porque aquí Lukács lo que dice es, por esta razón afirmo, con insistencia además, que se da entre los alemanes, y esto está dicho en el 1966, ¿no? Y 21 años después de la Segunda Guerra Mundial. Un pasado aún no superado y que no podrán liquidar a Hitler, puesto que no han sabido hacerlo antes con toda esa realidad. Sí. Porque sigue sin darse todavía en los alemanes la autoconciencia de una historia creada por ellos mismos y de corte progresivo. Sí, sí. Puñeta. Échale guindas, sí, señor. Eso no es cualquier cosa lo que está diciendo ahí, vamos. Yo si fuese alemán me levantaría y no sé qué haría exactamente, ¿no? Pero vamos. Porque me está condenando, me está diciendo es que Sí, no sí, voy a está. superar esta situación. Y me está diciendo Sí, sí. eso, porque no he sido capaz de. Bueno, bien, bien. Sí, sí, sí. Mucha pena, ¿no? Bueno, yo repito, yo del interlocutor le paro inmediatamente. Le digo, a ver, explíqueme esto porque, no sé, estoy implicado A en la ver. situación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, también hay que decir que es verdad que el posnazismo alemán es dos estados vasalláticos, que tampoco da para, tampoco da para más. Y es mentira que fueran otra cosa, con mucho personal nazi en uno y en otro, pues bueno, a medias, ¿no? Tampoco dio para más. Bueno, en fin. No es cierto que solo se considere como tal al socialismo. Podrán encontrar ustedes cantidades ingentes de teóricos que rechazan también el liberalismo y la democracia como productos de importación occidentales que no concuerdan con la esencia alemana genuina. Identifican la auténtica esencia alemana con el compromiso que se materializó en la forma bismarckiana del imperio alemán, en virtud del ineluctable desarrollo económico. Desarrollo que los historiadores no reconocen en absoluto, pues yo creo que entre los 10 libros que sobre Bismarck se han escrito, solo encontrará usted uno en el que al menos se compruebe que el imperio forjado por Bismarck era en rigor la Unión Aduanera Prusiana. Bismarck agrupó en un estado no al pueblo alemán, sino a la Unión Aduanera Prusiana. ¿Qué os parece Bruselas? ¿Qué os parece Bruselas a la luz de esto? Pues sí. La Unión Europea, el pueblo europeo o la Unión Aduanera. La Unión Aduanera. Bueno, Sí, sí. Pero bien, podría decirse que la historiografía alemana no ha reflexionado siquiera sobre ello. Es significativo que Treschke haya llegado a reconocer este hecho, mientras que Marx, Meineken y otros más progresistas lo ignoran casi por completo. Y con eso toda la historia alemana llega a un estado caótico que, bien mirado, tan solo concibe como solución acorde con la esencia del pueblo alemán, como diría la irracionalista reaccionaria. Es esta una especialidad del irracionalismo alemán. Ni siquiera en el fascismo italiano se halla tan solo desarrollada. es que son cosas, fenómenos muy distintos. O sea, esto a mí me ha hecho pensar, por ejemplo, en cómo en los años 20-30 se desarrolla
bueno, ya en 20, sí, se desarrolla en España una reflexión sobre la esencia española, en varios troncos. Albornoz, el otro, Castro. Bueno, pero ¿cuál es la raíz de todo esto? La raíz es muy reciente. Es que en 1820 y tantos, eh, lo que de verdad se llamaba España ha desaparecido, porque España es una cosa que se crea entre 1800, 1490, 1523, no, en 1525. Para el 23 está tomado México, para el 25 se toma Pamplona. Y eso desaparece, o sea, podría haberse apoderado del nombre de España tan correctamente Nueva España como el trozo peninsular. Entonces, son otros problemas los que se ventilan, pero ¿qué somos nosotros? Son otros problemas o sea, estas cosas, ¿no? Y no me negaréis también la seguridad intelectual de Lukács, ¿no? Porque está hablando con Kofler y le dice, pues yo creo que entre los 10 libros que sobre Bismarck se han escrito, solo encontrará usted uno en el que al menos se compruebe que el imperio forjado por Bismarck era en rigor la unión aduanera prusiana. Me refiero que habla de 10 y que son, no sé, demuestra una, no sé, una osadía intelectual que, bueno, la modestia no es una virtud que aquí manifieste, desde luego, ¿no? Una seguridad tremenda, vamos, ¿no? No se atreven a llevarle la contraria. O sea que piensan, este a lo mejor se los ha leído todos. Sí, sí. Y además sabe que son 10 y no son 12, ¿no? Sabe que son 10. Y que entre ellos hay uno que, ¿no? Bueno, Kofler. Señor Lukács, quisiera aprovechar esta rara ocasión de hallarnos en Budapest para plantear, también en relación con el problema del irracionalismo, una cuestión que, si bien es discutida por los intelectuales y tiene validez para todo el mundo occidental, no afecta a los problemas de la sociología, de la filosofía, de la ciencia y de la poesía, sino al irracionalismo espontáneo de las masas encuadradas en sociedades de alto desarrollo industrial. Se trata de un irracionalismo de índole muy singular, que preocupa a gentes significadas de extracción semi-marxista o burgueses de izquierdas. Un irracionalismo tan difícil de patentizar que acaso por esta razón no haya sido reconocido aún en toda su esencia y puesto que constituye un fenómeno muy moderno de la sociedad de Occidente, apenas lo menciona usted en sus escritos. He prometido a mis alumnos que le pediría a usted se pronunciase al respecto y quisiera concretamente citar unas cuantas formulaciones para que se vea con claridad a qué me refiero. También en este caso se trata de conceptos y nociones casi indiferentes al planteamiento de clase, si bien no se imponen al margen de la sociedad de clases. Por ejemplo, integración voluntaria ya no significa para la conciencia espontánea e ingenua, como en su aceptación original, colaboración en virtud de reflexiones y decisiones racionales, sino colaboración en virtud de una exhortación irracional al asentimiento ciego. Satisfacción no significa ya hoy un acuerdo racional con el destino o un conformarse con un éxito visible, sino que implica una noción manipulada que se orienta según el leitmotiv de la técnica del consumo, que a su vez procede de la manipulación. Que se trata de procesos plenamente irracionales es palmario, dándole a la vez una reducción de las exigencias de consumo manipulada ideológicamente hasta alcanzar niveles de renuncia ascética, con el fin de procurar un equilibrio aproximado entre la forzada mentalidad de consumo y las aptitudes mentales y materiales fácticas para satisfacerlo. Aún tenemos otro concepto extraordinariamente importante para el estudio del universo representativo de las masas actuales, a saber, el concepto de privado. Privado ya no está en contradicción con público, como en otro tiempo, sino que abarca aquel ámbito vital individual que con ayuda ideológica e incluso con esfuerzo notable por parte del individuo, está totalmente ocupado por influjos del mundo exterior. O tomemos, si no, el concepto oposición. Oposición no significa ya negativa a colaborar, sino por el contrario postular, y estoy pensando en el Partido Socialdemócrata Alemán, la participación en algo previamente ensayado. Es eso lo que se entiende por oposición. Libertad
no quiere decir ya el derecho a lo contrario de aquello que hacen, dicen o desean todos o la mayoría, sino el derecho de decidirse en pro de la previamente declarado como libre dentro de un orden represivo. Dentro del orden represivo, pues, tales ejemplos se podrían alargar interminablemente. Pero no he venido a Budapest para pronunciar conferencias, sino para pedirle a usted que se pronuncie lo más detalladamente que pueda sobre estos asuntos, puesto que precisamente este problema me parece de la mayor importancia, ya que en el marxismo tradicional, si se prescinde de unas pocas opiniones y si en un alarde de inmodestia prescindo de mi último libro que publiqué en breve, no se le ha prestado atención ninguna. Aquí estamos ante la aparición de la manipulación de la vida cotidiana por el capitalismo del consumo, la generación de las nuevas necesidades. O sea, lo que llamamos hoy en día neoliberalismo, ya en el otro extremo de desarrollo, todavía no perceptible, ¿no? O sea, que la libertad está en poderse ir 20 días a Bali o 15 días a meditar budismo zen en no sé dónde, y que esos consumos exóticos, o sea, todo está... esto que es que, como decía en un texto que le he leído a Nairi Simón, económicamente había yo adoptado un proyecto económico socialista y un modo de vida neoliberal. Bueno, pues es la izquierda, es la izquierda. O sea, lo que ya no es nada, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que bueno, viene por aquí. Lukács. Es muy certero eso, y se relaciona, a mi juicio, en el aspecto económico con el hecho de que tras la gran crisis de 1929, el capitalismo se ha transformado fundamentalmente en una serie de aspectos fundamentales. No ya en el sentido de dejar de ser capitalismo, ni en el de que haya surgido cualquier tipo de capitalismo popular, sino, a mi entender, en un sentido muy simple que quisiera aclarar brevemente. Retrocediendo unos 80 o 100 años, se aprecia que en la época de Marx la industria de bienes de producción estaba organizada, en lo esencial, a la manera del gran capitalismo. Si a esto se añade aún los productos textiles crudos, la industria molinera y la industria azucarera, se puede decir, en rigor, que con esto la zona de las ramas industriales realmente capitalistas queda agotada. Ahora bien, en los 80 años subsiguientes, los procedimientos capitalistas se han extendido a todas las industrias de consumo. Y no me refiero solo a la industria del calzado, a la confección, etc. Lo interesante es que también los hogares empiezan a convertirse en objeto de la industria pesada, con todos esos frigoríficos, lavadoras y demás. Paralelamente, el campo de los llamados servicios se ha convertido a sí mismo en terreno del gran capitalismo. El criado semifeudal, característico de los tiempos de Marx, es un anacronismo cada día más acusado y está surgiendo un sistema de servicios capitalista. Voy a considerar primeramente un aspecto muy superficial de la cuestión. Elijo a un gran fabricante de maquinaria o propietario de talleres de la época de Marx. Está claro que la clientela de tal persona es sumamente reducida, de suerte que puede colocar sus productos sin necesidad de desplegar un excesivo aparato. Mas cuando, merced a los medios de una gran industria, surge un producto de consumo masivo, se me ocurre pensar, por ejemplo, en las cuchillas de afeitar, se hace preciso un aparato enorme para poder colocar millones de cuchillas a los consumidores individuales. Yo estoy convencido de que todo este gran sistema de manipulación del que venimos hablando ha surgido a partir de esta necesidad económica, haciéndose extensivo a la sociedad y a la política. Yo creo que eso es de un brillante y de un deslumbrante asombroso. O sea, nos hace sufrir a veces y otras veces es asombroso, ¿no? Coincido contigo, Joaquín. A veces oscurísimo y a veces brillantísimo. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, un buen ejemplo. ¿Sí? Cuando se pone y se pone muy bien. Sí, sinceramente. Sí. El de las faldas también es muy bueno. Venga. Dice, este aparato domina ahora todas las manifestaciones de la vida social.
desde la elección presidencial hasta el consumo de corbatas y cigarrillos. Basta hojear cualquier revista para hallar suficientes pruebas demostrativas de esta tesis. Tiene esto, sin embargo, otra consecuencia, a saber, que la explotación de la clase trabajadora se desplaza cada vez más acusadamente desde la posición de la explotación a través de la plusvalía absoluta hacia la explotación a través de la plusvalía relativa, lo cual significa la posibilidad de incrementar la explotación a medida que el nivel de vida de los trabajadores se vaya elevando. En los tiempos de Marx esto no existía más que en ciernes. No voy a decir que no se diera en absoluto. A mi entender, Marx fue el primero en reconocer económicamente la existencia de la plusvalía relativa. Pero, y esto es muy interesante, Marx dice en una parte, aún no publicada del Capital, que en el caso de la plusvalía absoluta, la producción queda subsumida al capital tan solo formalmente, no surgiendo la subsunción de la producción bajo las categorías del capitalismo, sino con la plusvalía relativa. Esto está en el capítulo 13. Yo no sé a qué, del libro 1. Yo no sé por qué dice, bueno, yo no sé a qué edición se refiere él. O sea, hay un capítulo que dice de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo al capital. Está en el libro 1 y está tanto en la edición de Sacristán como en la edición Scaron. No sé a cuál edición debe tener él en mente, porque claro, como, en fin, no lo sé. Lo cual es propiamente la asignatura de los tiempos actuales. Todos los problemas de que usted habla ahora salen a flote en ese contexto. El problema de la alienación en su conjunto adquiere una fisonomía totalmente nueva. Cuando Marx escribe los manuscritos económicos filosóficos, la alienación de la clase trabajadora significaba de manera inmediata un trabajo degradante hasta un nivel poco menos que animal. Así pues, la alienación era hasta cierto punto idéntica a la deshumanización, razón por la cual la lucha de clases se orientó durante varios decenios hacia la necesidad de garantizar para el trabajador el mínimo de vida humana mediante sus reivindicaciones salariales y de jornada laboral. A ver, aquí hay distintas cosas que no. Primero, los manuscritos de París no eran conocidos hasta los años 30, por lo tanto, esa sugerencia ambigua, no dicha, que está ahí, de que los manuscritos de París guiaron las luchas revolucionarias, no es, en el 19 no es verdad. Está esa sugerencia ahí planteada, ¿no? Segundo, los manuscritos de París hacen unas interpretaciones. Un chavalito de veintitantos años, llamado Karl Marx, hace en los manuscritos de París toma unas notas al hilo de la lectura de Fenomenología del Espíritu, que no es ni mucho menos una interpretación mucho más inteligente, madura, que es la que hace Marx en el Capital. O sea, crea esa otra idea de que Marx es un señor que ya a los veintitantos años estableció los fundamentos de una idea que fue creciendo, es mentira. Marx fue cambiando de maneras de pensar. No creó orgánicamente desde... esos son mitos, ¿no? Marx no era un señor que, bueno, en fin, eso, que la gente inteligente cambia de manera de pensar. La gente inteligente no coge lo que pensaba a los 20 años y lo desarrolla por proyección toda la vida. ¿Eh? Vale. Los famosos 3/8 de la Segunda Internacional son síntoma de este tipo de lucha de clases. Esto Actualmente, sería más bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo solemos decir la ley la ley de bronce? Esto sería más bien influencia de... ¡Ah! Aquel con el que se peleaba siempre más, hombre. Proudhon, ¿Eh? Bakunin, Proudhon, Posterior, el socialdemócrata. El Kolsky, de los tres... ¿Eh? Kolsky, no, No. Bueno, o sea, esto no tiene nada que ver con los manuscritos de París ni con Marx, ¿eh? O sea, esto es el pensamiento socialdemócrata, muy bien, o sea, es una reforma. él lo dice, ¿eh? Él lo dice, ¿eh? ¿Eh? Los 3/8 de la Segunda de Internacional. la Segunda Claro, Internacional. pero lo vincula a los manuscritos. O sea, no hay ni un punto y aparte. En los manuscritos de la Segunda Internacional, pues dices, bueno, no.
Bueno, aclara. Bueno, perdona, a lo mejor soy yo muy suspicante. Perdón. Joaquín, sí, pero ¿por qué yo no veo lo que dices en el sentido de que le esté atribuyendo a ese texto o a la orientación que el movimiento social pudiera tener en aquel momento, a la influencia de ese texto? Lo que está manifestando es que coincide o que refleja, o que lo que se podía entender por concepto de alienación, pero vaya, yo leyéndolo no diría que le esté Puede, echando. puede ser que que yo tenga todos mis prejuicios, ¿no? Eh, pero, bueno, sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Vaya, no sé, Sí, 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 puede ser. no se me, al menos leyéndolo y releyéndolo, no se me ocurre atribuirle tanta cosa, no sé. Va. Los famosos 3 de la Segunda Internacional son síntoma de este tipo de lucha de clases. Actualmente el problema se ha desplazado en cierto sentido, de todos modos, yo diría que solo en cierto sentido. Recuerde usted que cuando el señor Erhard hizo los primeros intentos de reforma, el primer paso consistió en exigir que la jornada de trabajo se incrementase en 1 hora por semana, lo cual es indudablemente una medida basada en la plusvalía absoluta. Dicho sea de paso, si usted se fija en la política wilsoniana en Inglaterra, se encuentra con el mismo cantar. La plusvalía absoluta no está muerta. Lo que ocurre es que ya no adopta aquel papel dominante que adoptaba cuando Marx escribió los manuscritos económicos filosóficos. ¿Qué se sigue de esto? Pues que se perfila un nuevo problema en el horizonte de los trabajadores, a saber, el problema de dar pleno sentido a su vida. En la época de la plusvalía absoluta, la lucha de clases se ordenaba hacia la creación de las condiciones objetivas para alcanzar una vida llena de sentido. En la actualidad, con la semana de 5 días y un salario adecuado, pueden aparecer ya las primeras condiciones para una vida llena de sentido, presentándose al mismo tiempo el problema de que esa manipulación que va desde la venta de cigarrillos hasta la elección presidencial levanta un tabique de separación interior entre el hombre y esa vida llena de sentido. Y esto en ningún partido lo teníamos claro. O sea, por poner un ejemplo que yo considero digno. El Partido Comunista Francés, cuando plantea el proyecto de la unidad popular hacia el socialismo, piensa que se puede ir al socialismo a través de la sociedad de consumo. El automóvil, más lavadoras, o sea, y esto, o sea, no podíamos pensar que era nuestro, y este hombre lo ha visto, este hombre lo ve, pero nosotros no. Nosotros como tradición comunista, estoy diciendo, ¿no? Y como digna tradición comunista. Esto no eran tradiciones, en todo caso, es una cosa muy loca. Visto a posteriori es muy loco, pero es lo que se pensaba, ¿no? O sea, ¿cómo íbamos a renunciar a adquisiciones que habían costado tanto a los trabajadores y el aumento del consumo? Pero claro, eso era el consumo estaba ya, era asumir el consumo producido por el capitalismo, ¿no? Para la vida cotidiana del consumo, ¿no? O sea, Porque es evidente que en manipulación del consumo no trata, como afirman los medios oficiales, de informar al consumidor sobre cuál sea el mejor frigorífico o la mejor hoja de afeitar, sino que da lugar a un problema de dirección de las conciencias. Me limitaré a ofrecer un ejemplo, el del tipo de que fuma Gaulois. En él se representa como persona grandiosa y activa a alguien al que se puede reconocer por el hecho de que fuma cigarrillos Gaulois. O, por ejemplo, aquel anuncio, no sé si se trata de un jabón o de una crema, en el que parece un joven asediado por 2 hermosas mujeres a causa de la atracción erótica que el olor de ese jabón ejerce sobre las mujeres. Espero que usted me entienda. A consecuencia de tal manipulación, al trabajador, a la persona que trabaja, se le desvía de los problemas relacionados con la conversión de sus ratos de ocio en actividad creadora, insinuándosele el consumo como objetivo capaz de colmar su vida, de la misma manera que en la jornada laboral de 12 horas, impuesta de manera dictatorial, el trabajo había dominado su vida.
Esto es muy importante también, Claro, eso es lo que... pero él sabe más. Él sabe que aquí lo está planteando suavemente. Él sabe que están produciéndose mutaciones antropológicas, que una cultura material se interioriza en una antropología, genera necesidades, ¿no? Esto también brillantísimamente lo había visto Gramsci en el cuaderno Americanismo y Fordismo del 29, después del 29, ¿no? En la cárcel, ¿no? Él dice que lo que sale del americanismo y Fordismo es un gorila amaestrado, que solo apuesta por consumir más. Y el gorila amaestrado es el nombre que está dando la clase obrera fordista y americanista. Y no dice que solo que solo en Estados Unidos. No dice dónde. Porque él sabe que el Taylor-Fordismo está desarrollándose en la Unión Soviética también. Este es el cuaderno veintitantos, Americanismo y Fordismo, que es espeluznante y es el último que se publicó. Es el que estuvo oculto y secuestrado en la edición de los manuscritos hasta casi el final, de los cuaderni, hasta casi el final. Bueno, estos tíos, estos tíos saben de mutaciones antropológicas. Y eso no es un cambio ideológico solamente, de, ay, ay, ya, lo he entendido, ¿no? Si eres orgánico de un mundo de consumo, esto tela. Hola, Pepe. Bueno, ya. Perdona, tengo que dejaros. Simplemente Vale, comentar yo creo que todos estos párrafos son muy brillantes por parte de Lukács, pero mucho, está muy bien, son muy interesantes desde mi punto de vista. Por no repetir pero yo creo que cosas de este tipo, Sacristán en los años 70 y tantos dijo algo parecido a eso, refiriéndose a otras cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí Lukács es muy, muy interesante, ¿no? Es decir, ve mucho más que muchos otros, ¿no? Sacristán se apunta hasta el final a esto. Sí, Ese sí, no, Sacristán de la sí, conversación, de la conversión. sí, Dice, sí, si ustedes me permiten sí, sí, la sí, sí, provocación, quizá, es un cambio, o sea, se sí, necesitan sí, cambios antropológicos. estoy de acuerdo, sí, 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 sí. Que vaya bien, hasta luego, salud. Como Adiós, ven. Hasta luego, Salvador. vaya bien. Y compañeros, yo también me desconecto que tengo un compromiso que si no, no llego. ¿Vale? Bueno, Vale, Gracias. vale. vale, pues hasta luego. Venga. Surge ahora el complicado problema de tener que organizar una nueva forma de resistencia. Si tomamos no ya el marxismo vulgar, sino el auténtico como Marx lo entendió, veo claramente que emergen los motivos con que podrían ser combativas estas nuevas formas de alienación. Me refiero al famoso pasaje de Marx en el tomo tercero del Capital, donde habla del reino de la libertad y el reino de la necesidad. Aunque es muy importante el aserto de Marx de que el trabajo será forzosamente siempre un reino de la necesidad, Marx añade a continuación que el desarrollo socialista estriba en que se han de dar al trabajo formas humanitarias y formas correspondientes al desarrollo del hombre. Como complemento, ahí está la cita de Marx, procedente de la crítica del programa de Gotha, donde establece como condición del comunismo que el trabajo llegue a constituir una necesidad vital para el hombre. Ahora bien, existe actualmente una ciencia del trabajo, así como un tratamiento psicológico de los trabajadores, orientado a conseguir que a los trabajadores les resulte aceptable la tecnología capitalista ahora en uso, valiéndose para ello de los medios de manipulación. Pero no se trata de crear una tecnología mediante la cual el trabajo se convierta en una ocupación que satisfaga al trabajador. Persiste aún entre nosotros un prejuicio según el cual, puesto que el capitalismo es así y puesto que toda innovación tecnológica tiene como objetivo el incremento del beneficio, siendo todo lo demás mero epifenómeno, es ontológicamente inherente a la esencia de las aserciones tecnológicas en el que hayan de estar incondicionalmente el servicio del capitalismo. Citaré un ejemplo histórico, una transición muy interesante que tuvo lugar en las postrimerías de la Edad Media y también en los albores del capitalismo, es decir, cuando la perfección alcanzada no por la artesanía enfiló hacia lo artístico.
No hablo del arte grande, sino de los muebles, mesas, sillas, etcétera, que se hacían en aquel tiempo, evolución que el capitalismo barrió por completo, justamente porque el capitalismo se establecieron con respecto a la realización tecnológica, digamos, a la fabricación, de una mesa de unos principios que no eran de índole teleológica. Pues bien, de la misma manera que un artesano del siglo XV consideraría los incipientes problemas del capitalismo como algo completamente antinatural, así un tecnólogo de nuestros días considerará completamente antinatural y absurdo que un plan de producción pudiera orientarse hacia el cómo dar un sentido a esta producción para el trabajador. Y ello pese a que tal índole de la aserción tecnológica no es más nueva respecto a la actual de cuanto lo fuera la presente tecnología masiva, cuantificadora, en relación con la tecnología cualitativa y artística del Renacimiento. Se suele olvidar hasta qué punto la tecnología es un modo de aserto condicionado socialmente. Por esta razón, suele hacerse de las aserciones tecnológicas capitalistas, digamos, un objeto en sí ligado a la condición humana. Este es el Esto lo aspecto podría laboral. afirmar. Bueno, No, sigue. sí que quiero decir una cosa, no lo que iba a decir, otra cosa. En el prólogo a la ontología italiana, escrito por el traductor Scarponi, un prólogo muy contenido, Scarponi en el prólogo a Democracia, al hombre y la democracia de Lukács es mucho más lenguaraz y mucho. En ese prólogo dice Scarponi que el último Lukács quería escribir varias cosas, la ontología, unas memorias que le debía a su mujer que se lo había prometido en su lecho de muerte, y quería haber escrito un Capital 2, haber reescrito el Capital. Ojo, ojo, no estaba nada satisfecho con Das Kapital. Y dice Scarponi, seguramente el libro 2, no sé por qué, pero ahí queda eso de un tío que sabía de lo que hablaba, Alberto Scarponi. eh, Scarponi, a ver, no estoy confundiendo. Bueno, el traductor, a lo mejor me equivoco, el traductor al italiano en 1980 de la ontología delle essere sociale. Puedo mirarlo a ver. Ahora me acerco y miro, porque quizá estoy confundiendo el nombre del traductor, pero que este traductor diga esto. En un libro que es editado en la Santa Casa. El libro La ontología dell'essere sociale es editado en la editorial del Partido. O sea, encima es un libro editado en la Santa Casa. No, no. Bueno, voy a mirarlo. Sí, sigue. Otro aspecto es la transformación de las horas libres en ocio, que solo puede consistir ya en un trabajo ideológico, en un esclarecimiento ideológico que revele cada vez en mayor medida que esta manipulación va en contra de los propios intereses humanos. Me disculpará usted que vuelva a valerme de otro frívolo ejemplo de la moda. Debo confesar que leo las crónicas de modas con enorme interés sociológico. Desde hace 20 años se libra en la alta costura una lucha constante para introducir a toda costa, como manipulación de la vestimenta femenina, la falda larga. Está claro que la ganancia de la industria textil es así mayor, ¿quién lo duda? La moda, que como suele decirse es omnipotente, aquí fracasa. Desde hace 20 años se viene profetizando incesantemente en París, en vísperas de los grandes desfiles de modas, el alargamiento de la falda. Pero las mujeres defienden en este punto sus derechos y no parecen dispuestas a subirse al tranvía, camino del trabajo con una falda larga. Ya entiende usted lo que quiero decir con este ejemplo. La manipulación no es omnipotente por principio. Naturalmente resulta mucho más difícil suscitar en las personas las otras necesidades, las verdaderas, relacionadas con el desarrollo de la personalidad. Y creo que es este un proceso muy largo, muy a largo plazo, proceso que sin embargo puede, en último término, alzarse con la victoria. Y es este un proceso que no atañe ahora solamente a la clase trabajadora en este aspecto. En la línea de la plusvalía relativa y la manipulación, es innegable que toda la intelectualidad y la burguesía entera están ya tan supeditadas al capitalismo
esto es, a esta manipulación capitalista, como pueda estarlo la clase trabajadora. Esto es muy importante, que lo dice ahora, porque luego va a volver a introducir el término movimiento obrero. Antes ha dicho clase trabajadora, ahora está diciendo que el sujeto de la revolución es la humanidad entera. Ontología del ser social es como se titula su libro, su libro, no como era Historia y conciencia de clase. No es Historia y conciencia de clase, que es el título de su libro de juventud, La clase obrera, sino Ontología del ser social. Y aquí nos está explicando los comoses y los porqueses de esos cambios, ahora mismo. Luego volverá a hablar, y luego incluso hablará del partido, y luego dirá que el partido en realidad no es un partido, sino es que eso no es un partido dirigente. Pero bueno, o sea, hay estas cosas oscuras que se maneja él negociando, y por eso es muy importante esto. Es Scarponi, ¿eh? El traductor es Scarponi, con ese, no con ES, con ese. El que dice eso en su prólogo. Bueno, Se trata, en consecuencia, de suscitar la personalidad verdaderamente autónoma cuya posibilidad ha surgido en virtud del desarrollo económico precedente. Pues no hay duda de que la cantidad de trabajo necesaria para la reproducción física del hombre ha de decrecer constantemente, con lo cual se posibilitaría para todos los hombres la consecución de un margen para una existencia humana y cultural. Ya se ha dado esto en culturas anteriores de una manera, como Marx lo llamó, económicamente limitada. Por ejemplo, cuando en Atenas la esclavitud liberó del trabajo a una capa superior de la población, de forma tal que pudo lograrse la maravillosa cultura ateniense. No se puede negar que existen estratos para quienes siguen siendo válida con respecto al modo de vida las viejas categorías del capitalismo, y constituye, por supuesto, una magna tarea de denunciar la desaparición paulatina de este y exigir un nivel de vida diferente para los trabajadores. a ver, Pero más yo, el uso de la noción limitada, que creo que en alemán se dice borniert, con 2 puntos sobre la O, es despectivo. Es que no recuerdo que se refiere, pero no niego que pueda ser, ¿eh? Que se refiriera exactamente a la maravillosa Atenas, sino en todo caso a la limitación que producía la antigua comunidad en las personas que las hacía que todas sus necesidades estuvieran satisfechas, saciadas, pero limitadas. Y un ser limitado para Marx era un ser limitado, porque Marx era un excesivista, yo diría, ¿no? Para él, el desarrollo ilimitado de las necesidades humanas era algo, o sea, algo que un griego hubiera dicho que no, que eso es soberbia, que eso es hibris. ¿Eh? Pero bueno, o sea, aquí habría mucho más que, o sea, por ejemplo, más diría, una tribu primitiva, están todos juntos, todos son iguales. Sí, sí, pero esa igualdad les da una limitación, es una limitación antropológica hace que sean pobres. Bueno, el comunismo de Babel es un comunismo igualitarista que daría sociedades antropológicamente limitadas, pobres. Eso que se dice por Nietzsche. O sea, que aquí, a ver, la interpretación que hace Lukács es benévola. Pero sin embargo, Joaquín, yo aquí le contrapondría lo que dice en la página, en estos párrafos anteriores. Por un lado, la mención esa que pasa así como de tapadillo, en la transición del Renacimiento a lo que se supone que es el capitalismo después, la pérdida de la teleología en la actividad humana, en la actividad de producción humana. Vamos, yo creo que se puede entender perfectamente en el sentido de que se pierde el sentido. El sentido. Del Bueno, control de la producción. y se busca otra teleología que es la que produce el valor. Y que se pierde aquella satisfacción Sí, inserta en la actividad del ser sí, humano, sí. que solo se podía tener, obviamente, cuando
artesano. estaba radicada pues, en el desarrollo de la destreza, de la habilidad, en el hecho de hacer un trabajo, una tarea o un producto bien hecho, Sí, en que el ser humano desarrolla a través de su cualificación. Entonces, sí, aunque sí. pasa un poco inadvertido, pero esto no es esa concepción así más ramplona, ¿no? Más liada. No, es cierto, es Lo, cierto. lo dice y lo menciona, ¿vale? Y seguramente el ejemplo que trae un poco así cae en el lugar común de lo de la esclavitud ateniense, pero hay que entenderlo también en el sentido, bueno, pues del ejemplo de lo que quiere dar a entender. Bueno, puede ser, aquí lo importante creo que no es para Lukács, me refiero, para Lukács, no para Marx. Lo que se entiende perfectamente que quiere decir, Sí. ¿no? A ver, el asunto este de griego sale varias veces en la ontología y pone como ejemplo las mujeres de la literatura. O sea, ¿cómo se llama? La hermana de, nunca me acuerdo. La hermana de Castor y Polus, la que entierra. La, Eh, sí, esa. bueno, Eh, saca varias mujeres de estas y dice, una mujer actual, 1970, que es taquimecanógrafa, tiene muchísima información, ha estudiado. Él pone una oficinista, ¿eh? Pero bueno, pues ya. Y tiene muchísimas más capacidades que esta mujer griega, tiene muchísimos más saberes, tiene muchísimas más necesidades, tiene muchísimas más expectativas, pero no será capaz de ver el sentido de su vida como la ve, caray, que además, ¿cómo se llama? La que es de yo lo quiero todo y de inmediato en la obra del griego, del francés de los años 20, Je veux tout et tout de suite. Eh, pero no, y no será capaz, es mucho más ilimitado, el personaje griego es mucho más limitado, pero es capaz de ver el sentido de su acción en la polis y es capaz incluso de sacrificar su vida por la polis. No por la polis, porque se cumpla lo que debería, bueno, lo que debería hacer la polis. O sea, que es enterrar al hermano. O sea, dice, eso es hoy en día la personalidad ultra desarrollada nuestra no permite comprender el sentido. Bueno, o sea, él le da muchas vueltas a todo esto. No es no es, ¿cómo se llama, hombre? Clitemnestra, No, Clitemnestra no. Esa es la. Helena de Troya, No, son, no, 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 pues, no, no, son no. las únicas hermanas que pone. Creonte, Ah, la sobrina de Creonte, hombre. bueno, porque las hermanas solamente pone estas dos. So- Sale Tiresias en la obra, que es el profeta. Bueno, el, A ver, me cachis en la porra. Antígona. Antígona, digo, puñeta. coño, claro. Y también saca a Casandra Sí. como ejemplos en su ontología. Su ontología tiene cosas muy ricas, ¿eh? O sea, o sea, es un libro muy chulo, vaya. Ujú. Vale. Bueno, en cualquier caso, acabo diciendo eso que decía de la teleología y luego que creo que en el ejemplo lo que vale no es tanto la mención a la limitación material o de desarrollo económico, sino a que sitúa el establecer un sentido de la vida en las artes, en la cultura, en esos asuntos de tipo no material. Que sí, ¿no? Hay que tener la base material resuelta, pero esto es lo importante, el ejemplo Sí, que sitúa aquí Lucas. Sí, sí, sí. sí. En esto es mucho más aristotélico que marxista. Porque Aristóteles dice que para tener sentido de la vida estos son los textos de Aristóteles, esto es ética nicomaquea. O ética nicomaquea o política. Dice que hay que tener unos pocos recursos, hay que tener recursos materiales. Pero lo importante no es tener recursos materiales, sino tenerlos igual que para tener una vida plena hay que tener salud. Pero no se trata de. Luego, la felicidad está en el desarrollo de la propia actividad. Ujú. Es la actividad la que genera inherentemente la sensación de felicidad. Esto es Aristóteles. Estas genialidades son Aristóteles y este tío está ahí. Esto es mucho más aristotélico que el fáustico Marx. Marx es más fáustico, más desarrollista fáustico, digamos. Pienso yo, vaya.
por decir una jaimitada. Pero tampoco cabe duda que para una vastísima capa de los trabajadores, tanto intelectuales como mecánicos, comienza a darse las condiciones que les permitirán, contando con la reducción del trabajo necesario para la reproducción, llevar una vida libre, de acuerdo con sus necesidades humanas. Para ello se hace necesaria una gran exposición de la alienación al nivel actual. Celebro muchísimo que las gentes comiencen hoy a estudiar al joven Marx en este aspecto. Ahora bien, pretender enfrentar por este procedimiento al joven Marx con el maduro es una necedad histórica. Los manuscritos económicos filosóficos pueden mostrarnos el fenómeno de la alienación de manera muy plástica y filosófica. Pero el problema actual de la alienación presenta hoy un aspecto distinto al que tenía en tiempos de Marx hace ahora 120 años. La tarea es... Vemos cuál es la diferencia entre el Marx del Capital y el Marx de los manuscritos. El Marx del Capital piensa solamente en términos de fetichismo. Es decir, pensamos que el mundo es natural, a ver, que la realidad que nosotros producimos tiene vida por sí misma. Es como, y pensa, el fetichismo de la mercancía. O sea, no percibimos que lo que hace la mercancía es consecuencia de la integración activa de la totalidad de las actividades, ¿no? Entonces, es una parte, entonces, bueno, bastaría con comprender. O sea, nosotros pensamos que un objeto vudú es peligroso y que si lo rompemos nos matará. Pero lo decidimos, lo cogemos, lo rompemos y vemos que no nos pasa nada. Eso es el fetichismo. Pero el asunto de la enajenación es que estamos dentro de un plexo de acción que no nos podemos saltar. O sea, nosotros no podemos tratar de dejar de trabajar para desenajenarnos, porque la materia no es una fantasía. Para conseguir materialmente los bienes que nos permitan subsistir, estamos integrados en un plexo de acción, en una estructura de actividad que solamente es esa y no podemos salirnos de ella. O sea, es material, no es mental, no es un fetiche. Y esto él está diciéndonos que piensa que en el capital es flojo, pero que estaba mejor planteado en los manuscritos de París, pero que no son dos cosas distintas. Bueno, este es el discurso y el rollo que él se trae, ¿eh? Pero bueno. La tarea estriba en elaborar y poner de manifiesto esta nueva forma de la alienación, para la cual se hace necesaria toda la dialéctica histórica de este complejo problemático, pues existen hoy día gentes extraordinariamente inteligentes, valerosas y buenas por las cuales siento el mayor aprecio humano e intelectual, que sin embargo caen en el fetichismo de pensar que el desarrollo técnico es un Moloch devorado irresistiblemente. Esto, por otra parte, es falso. Pudiéndose demostrar su falsedad, abre sobre la base del marxismo. Hace ahora 40 años polemicé contra la concepción bujaraniana de la técnica como fuerza productiva concluyente. En la actualidad, este error está mucho más perfilado en relación con descubrimientos nuevos tan grandiosos como el aprovechamiento de la energía atómica. Nuestra tarea, es decir, la tarea marxista, consistiría pues en desterrar de las mentes ese fatalismo fetichista y en demostrar que la técnica no fue nunca más que un medio para el desarrollo de las fuerzas productivas, que en último término las fuerzas productivas están constituidas siempre por los hombres y sus aptitudes, ¿No y veis que aquí una contradicción con lo que ha dicho sobre la técnica en el Renacimiento? Una técnica que era distinta de la técnica posterior. O sea, las técnicas estarían modificadas respecto de fines. No sería una técnica neutra aplicable a uno u otro fin, sino que la técnica del artesano del Renacimiento era una técnica determinada que él servía para obtener él satisfacción haciendo lo que hacía y que luego el ingeniero genera otra tecnología que es orgánica y funcional a la producción de valor. ¿No habría aquí dos
interpretaciones. Yo lo he visto así, pero puede ser todo estar siempre buscándole los 3 pies, los 5 pies al gato. No sé, ¿eh? ¿Tú quieres decir, Joaquín, en ese... Aquí nos dice que la en técnica eso que es dice, neutra. en demostrar que la técnica no fue nunca más que un medio para el desarrollo de las fuerzas productivas? Sí, y que, por lo tanto, la misma técnica sirve para una cosa y para otra. Porque si las técnicas, las fuerzas productivas pueden servir pues para el socialismo o para... Pero antes nos ha dicho que hay técnicas orgánicas de la plenitud humana y técnicas orgánicas de la producción de valor. Esto es lo que estoy situando aquí, que no tiene por qué ser acertado la interpretación de la divergencia en la que el renuncio en el que le quiero pillar. Sí, yo creo que aquí debe haber también un problema de mala traducción. Creo que entiendo lo que dices, pero a mí la idea general me da la sensación de que quiere ser coherente con lo que dice antes, ¿eh? Sí, yo también. Porque acaba diciendo que, en último término, Sí. las fuerzas productivas están constituidas siempre por los hombres, Por los y hombres y sus aptitudes. aptitudes. Entonces Sí. está supeditando, yo creo, yo creo que está. Lo que pasa que la frase anterior, al menos la traducción, la tarea marxista consistiría pues en desterrar de las mentes y en demostrar que la técnica no fue nunca más que... yo creo que ahí no está un poquito mal construida o mal dicha o mal traducida o lo que sea. Me da la sensación, porque queda un poco clara. Pero a mí la sensación que me da es de que quiere ser coherente con lo que he dicho antes, no que se contradiga. Pero vaya, sí que es verdad que es un poco ambiguo, un poco raro. No queda suficiente. Pero creo que al final, si no estaría otra vez casi en la misma frase contradiciendo, porque al final quedan supeditadas a A las sí, sus sí. hombres, sus aptitudes. Sí. Sí. Yo creo que sí. Y que el establecer la reforma del hombre como objetivo central significaría una nueva fase del marxismo. La Creo reforma que esto, ¿sí? Sí. No, y la reforma antropológica. Sí. Esto es muy brillante, ¿eh? O sea, es muy brillante. Sí. Creo que esto no es una afirmación antimarxista, porque no olvide usted que en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel todavía dice el joven Marx que las raíces en que se ha de asentar el hombre están constituidas por el propio ser humano. Este aspecto del marxismo ha de pasar ahora a primer término, más no de una manera propagandística, huera, sino sobre la base del análisis del capitalismo actual, con lo cual puede llegar a encontrarse una base para la lucha contra la actual alienación. Esto sería a grandes rasgos mi contestación a su pregunta. Eso también es importantísimo. La lucha contra la enajenación es la condición para la revolución. Si la aparición del hombre nuevo, la reforma antropológica del hombre, es la previa para la revolución. Siempre se había dicho lo contrario. El hombre nuevo viene como consecuencia de la revolución. Él dice, no, o hay hombre nuevo, hay reforma antropológica, o no hay sociedad, o no hay camino hacia la sociedad. O sea, esto que está dicho así, bla, bla, que luego es lo que es la lucha por la democratización de la vida cotidiana como vía alternativa a otra sociedad, ¿no? Esto, pero esto es disruptivo respecto de toda la tradición. ¿Eh? El hombre nuevo viene después de la revolución. Koffler. El que la manipulación no es omnipotente queda demostrado en nuestra conversación, pero se ha vuelto extraordinariamente complicada la labor del esclarecimiento concebida en estos términos u otros similares. Usted me va a permitir que aísle su concepto del ateísmo religioso de la esfera de una mera forma de pensar intelectualista. Lukács, sí. Koffler, para intentar demostrar que en la actualidad, o mejor muy recientemente, ha ganado validez en las grandes masas, las cuales ciertamente no colocan al yo intelectual constituido subjetivamente en mundo propiamente dicho en lugar de Dios. Sí. Koffler, sino el consumo, el ocio, etc.,
pero de la manera manipulatoria antes tratada, y que por esta razón, por ejemplo, podamos llamar la atención sin detenernos a tratar aquí con detalle los eslabones intermedios, sobre el hecho de que la desintelectualización de las masas está tan avanzada que hasta la conciencia religiosa, enraizada en la tradición y sobre la cual llamó la atención Marx, se disipa y se disipa antes de lo previsto por Marx, no ya en la La sociedad. desintegración, o sea, la destrucción antropológica del... fijaos que es una valoración muy interesante y positiva de las religiones como, bueno, como expresión de una experiencia y como elaboración intelectual de mundos alternativos al consumismo capitalista. Esto está ahí tan interrumpido, traca, 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 ¿no? Pero está ahí. Sí, sí. No ya en la sociedad sin clases, si bien por razones contrarias a las suyas. También aquí nos enfrentamos con una especie de ateísmo religioso. Es el consumismo para el consumo. El consumo, la ideología, la cultura, la antropología del consumo de la vida cultural. Vale. El cual se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que en la actualidad las iglesias están en algunos momentos llenas, pero en parte llenas de ateos. Al mismo tiempo, comprobamos de manera sumamente concreta unos singularísimos desplazamientos hacia lo mágico, es decir, que el lugar de la religiosidad originaria está siendo ocupado por lo mágico en la medida en que los intentos de interceptar el destino por medio de las apuestas deportivas y de la astrología se han de clasificar, a la vista de la racionalización moderna, como mitos cuasi religiosos o aún mágicos. Pertenecen a esa tendencia los intentos de crear valores vitales por vía de los estupefacientes. Me refiero aquí al famoso producto LSD. Estas cosas hemos de tomarlas tanto más en serio cuanto que sabemos que el filósofo Huxley ha escrito un libro elogiando los estupefacientes. Lukács, ¿lo conozco? Koffler, ¿lo conoce? ¿Y qué no conoce usted, señor Lukács? Yo creía proporcionarle una información que no le era familiar. En este libro, Las puertas de la perfección, Huxley forja la ideología mitológica de un nuevo camino, una mitología redentora, inédita, puramente subjetivista, pero forzada y propiciada por los estupefacientes. El que personas como el conocido psicólogo de la Universidad de Harvard, Leary, funden colonias destinadas a la educación para una vida trascendental, el que teólogos como el catedrático de religión Clark haya realizado experimentos con los estudiantes de teología, y subrayo esto de estudiantes de teología, experimentos conducentes a que los mencionados estudiantes afirmasen que por medio del LSD se acercaban más a Dios. El propio Clark dice la frase más cerca de Dios. Todas estas cosas son altamente inquietantes. Lukács, tiene usted toda la razón. Koffler, si se estudian estas cosas con mayor dialéctica, con mayor detenimiento, se descubre un proceso notable cuya dialéctica habría de definirse acaso como la utilización de las formas mágicas del éxtasis orgiástico al servicio de la resolución de los problemas modernos del hombre. Recordemos, por ejemplo, los fenómenos del éxtasis convulsivo de los recitales de los Beatles. Y hay que considerar que esta problemática se refugia en la esfera privada del yo, y que como consecuencia del hecho de que el yo no puede explayarse en el trabajo, en la vida pública y social, puesto que se le reprime, se crea un nuevo Dios, una nueva conciencia cuasi religiosa. Como último efecto, tropezamos con una forma nueva totalmente moderna del irracionalismo y del ateísmo religioso, cuyo estudio, cuyo análisis será de la mayor importancia para el marxismo moderno, que según mi opinión se desarrolla hoy más que nunca. Lukács. Creo que tiene usted toda la razón, pero me perdonará que divida en dos partes la cuestión que usted ha planteado de manera unitaria. La primera parte consistiría en una historia general de las transformaciones de las formaciones en las cuales nos hallamos ahora. Es ilusorio pensar que estos desarrollos, y especialmente el desarrollo de su factor subjetivo, es rectilíneo. Piense usted, por limitarnos al campo religioso
y en que en las postrimerías de la Edad Media y en el Renacimiento la religión palideció hasta convertirse en una especie de indiferencia ilustrada, para inflamarse luego con motivo de las guerras de los campesinos y la reforma hasta convertirse en una religiosidad que siglos antes ni siquiera hubiera podido ser imaginada. Bueno, esta historicización no sé, puede ser en Alemania, no lo sé. Quiero decir, la religiosidad en el mundo latino, en el Mediterráneo, no se difumina en el siglo XV, me da la impresión, no lo sé. Pero vaya, no, no. Y luego vuelve a aparecer, ¿no? Y el justnaturalismo es la gran tradición que está ahí, que es... Lo que sí que es muy importante, y esto me parece que lo está tocando. Bueno, luego lo vemos. Pues nada, sí, sí, sí. Disculpad. Pero ahora le diré una cosa que me parece muy importante al respecto. Habida cuenta de que a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, existía una lucha de clases que en rigor se agudizaba constantemente, alcanzando su culminación en la Primera Guerra Mundial, y de que en 1917, tras la Segunda Guerra Mundial, surgió algo totalmente distinto. Nuestros jóvenes, a los que yo llamaría impacientes, los jóvenes airados de la izquierda, caen, por así decir, en la tentación chinista al comprobar que en nuestra época el desarrollo no se opera, a su juicio, con la suficiente rapidez, y sueñan con una revolución en América el día de mañana, o quieren emigrar a América del Sur para convertirse allí en guerrilleros. Nuestra obligación como marxistas sería poner las cosas en claro en todo cuanto ha acontecido después del gran periodo primero. Esto es tremendo, ¿eh? Esto está dicho en 1966 y no se puede decir cosa más fiera, con todo respeto, de Che Guevara. ¿Mm? Tendríamos que analizar cómo esta transformación del capitalismo, consistente en el papel predominante jugado por la plusvalía relativa, crea una situación nueva en la que el movimiento obrero, el movimiento revolucionario, está condenado a recomenzar. Importantísimo, ¿eh? Todo lo anterior... ahora viene todo esto. Nada del pensamiento anterior tiene validez. Es un mundo nuevo, todo hay que comenzarlo. Estamos condenados a recomenzar. Condenado, condenado Condenado, está condenado, sí, a sí. recomenzar. En otros momentos habla de ¿cómo le llama? El renacimiento del marxismo. El renacimiento viene después de que uno se haya muerto. Renacer solo es si uno se ha muerto. Si uno se ha muerto. Él habla siempre del renacimiento del marxismo. Bueno, aquí, condenado a recomenzar. Nada de lo anterior sirve. Toda la política, toda la tradición política que hemos acumulado nos lo va a decir que estamos como, no como en 1848, sino como después de la Revolución Francesa, en que nada servía para nada, porque el mundo había cambiado. Bueno, esto es muy importante. Situación en la que presenciamos un renacimiento en formas muy deformadas y cómicas de ideologías que aparentemente están superadas desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el antimaquinismo de finales del siglo XVIII. ¿Acaso le suene a usted paradójico el que esta gran racha de sexualidad que actualmente incluye a las mujeres y a los jóvenes se advierta una especie de maquinoclastia a través de la conquista de la independencia por parte de la mujer? De primera intención, esto parece paradójico, pero yo creo que en la realidad se produce algo parecido. Y hemos de tener presente que hoy, puestos a la tarea de despertar el factor subjetivo, no podemos renovar y continuar los años 20, sino que hemos de partir desde la base de un comienzo nuevo. Los años 20 es el marxismo-leninismo y la revolución bolchevique, ¿eh? A ver, a ver, a ver. O sea, recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte lo que está soltando, lo que está soltando. Con todas las experiencias que poseemos sobre el movimiento obrero anterior y sobre el marxismo de los tiempos precedentes. Tenemos que tener conciencia clara de que se trata de un nuevo comienzo, o si se me permite la analogía, de que no nos encontramos ahora en los años 20 del siglo XX.
sino en cierto modo en los comienzos del siglo XIX, tras la Revolución Francesa, cuando comenzaba a formarse lentamente el movimiento obrero. Creo que esta noción es muy importante para los teóricos, pues la desesperación cunde muy velozmente cuando la enunciación de determinadas verdades solo haya un eco mínimo. No olvide usted que las importantísimas afirmaciones de Saint-Simon y Fourier tuvieron por entonces un eco extraordinariamente pequeño. Solo en los años 30 o 40 del siglo pasado se inició la revivificación del movimiento obrero. Convengo en que no se deben estirar las analogías y en que las analogías no se resuelven en paralelismos. A ver, él acaba de soltar una analogía, una falsa analogía, porque antes de los años 20 no existía movimiento obrero. Y en caso de que en los años 20 del siglo XIX existiera movimiento obrero. Es decir, a nadie se le ocurre decir que la Revolución Francesa había sido una revolución de movimiento obrero, ¿no? Entonces él dice, revivificación del movimiento obrero en los Antes años de... 30. No es revivificación, está constituyéndose un nuevo sujeto práctico-político y cultural. O sea, él coloca de vez en cuando suelta, echa aceite para que la cosa no escueza mucho. Vale. Pero me imagino que usted comprenderá a qué me refiero cuando digo que hemos de tener conciencia clara de que nos encontramos en los comienzos de un periodo nuevo y que nuestro deber de teóricos es fomentar la claridad en lo que se refiere a las posibilidades del hombre en este periodo, sabiendo desde ahora que la repercusión que pueden tener estos conocimientos sobre las masas serán de momento escasa. No sé si nos fijamos, ha soltado antes movimiento obrero, que ya y ahora ya no habla de movimiento obrero, sino de el hombre, del hombre, de la humanidad entera, del hombre, ¿no? No dice las posibilidades del movimiento obrero o de la clase, dice, refiere Las a las posibilidades del posibilidades del hombre. hombre en este periodo. O sea, que bueno, el libro se titula, el libro que estaba escribiendo se titula Ontología del ser social. Vuelvo a insistir en ello, no historia y consciencia de clase. Esto guarda relación en el proceso del estalinismo en la Unión Soviética con la vacilante manera de superar aquel y con la evolución correspondiente del socialismo. Los grandes acontecimientos pueden surtir efectos muy negativos sobre el factor subjetivo. Por volver a citar aquí un ejemplo histórico, el heroico fracaso de la izquierda jacobina en la Revolución Francesa da lugar, dentro del utopismo, a la noción de que el socialismo nada tiene que ver con el movimiento revolucionario. A mi entender, esto no es, en rigor, otra cosa que la desilusión respecto al desarrollo de Francia en los años 1793 y 1794. Sin embargo, surtió sus efectos sobre el movimiento obrero durante largos años. Si bien se mira, fue Marx quien situó en el centro de atención la teoría revolucionaria de la conquista violenta de la revolución democrática como fase previa a la conquista violenta del socialismo. En la actualidad, no contamos con políticos capaces de convertir en praxis política estos conocimientos. Se puede calificar de caso insólito, pese a su valor de modelo captador, el que en el periodo de 1917 contáramos entre nosotros con esa singular mezcolanza de importante teórico y gran político que se daba a la persona de Lenin. En consecuencia, no es absolutamente seguro que en el futuro haya de producirse la política en el marco de esta combinación. Contamos ahora con ciertos atisbos de la teoría, y aunque no se divisa en el horizonte ningún político capaz de transformar esta teoría en consignas políticas, estoy firmemente convencido de que según vaya fortaleciéndose el movimiento, aparecerán también esos políticos. O sea, la política emergerá como consecuencia del emerger del movimiento, de un nuevo movimiento. Un nuevo movimiento que surge de un nuevo periodo. ¿Eh? Este es el orden prelatorio nuevo, ¿no? Paso a hablar ahora, en relación con esto, de la segunda parte de la cuestión, esto es, del aspecto religioso.
Es este un problema muy interesante que todavía no ha sido estudiado por nadie y en especial por nosotros los marxistas, ya que el marxismo dogmático tiene unas nociones de la religión que proceden de los años 40 del siglo pasado, sin que hasta ahora haya logrado superarlas. En su día se pudo leer en la prensa que los cohetes que llegaron al cosmos no encontraron allí a Dios por ninguna parte, y hubo ateos que pensaron que tales argumentos podrían impresionar a alguien sin percatarse de que hoy nadie, ni una sola mujer de la limpieza, cree en un cielo como el de Tomás de Aquino o como el de la Divina Comedia de Dante. No hay duda que todo el fundamento ontológico de la religión antigua se ha venido abajo y de que el fundamento ontológico ha sido siempre un momento determinante para la acción. No es de ahora, sino en rigor de la época de la doctrina de Schleiermacher, la transformación consistente en que las personas religiosas se vieron en la necesidad de prescindir en la religión de la antigua ontología y de buscar alguna solución a aquello que he llamado yo en mi estética la necesidad religiosa. Pero veamos, ¿en qué consiste propiamente esta necesidad religiosa? Es la sensación oscura del hombre de que su vida carece de sentido. Y ahora, no pudiéndose orientar ya en la vida misma, habiéndoseles venido abajo la vieja ontología de la religión, y ello en un sentido tal que no creo que exista hoy ni un solo católico o protestante que haga del Antiguo y Nuevo Testamento, en sentido histórico-ontológico, el fundamento de su conducta. Ahora, en fin, estas gentes se encuentran a sí mismo ante la nada. Y aquello Pero aquí yo creo que hay distintas simplificaciones, porque, a ver, bueno, aquí yo como ateo hago una apología del catolicismo. Creo que el catolicismo jamás se ha basado en el Antiguo Testamento. Creo que el catolicismo, si uno va a Ratzinger, que es un gran teórico, es una excelente elaboración y recuperación de la filosofía, de la tradición mediterránea, aristotélica. Es decir, con perdón de los protestantes, pero a un protestante es capaz de coger el libro de los Reyes y justificar una matanza israelí. Eso jamás lo hará un católico. Vaya, hay otro debate que me parece que, la crítica a Schleiermacher hecha por Hegel es que Schleiermacher son personas que creen que están evolucionando hacia una interpretación individualista de la religión, rompiendo o sea, ven la religión como fe individual, rompiendo la comunidad religiosa, y Hegel se encabrona con esta gente y defiende la religión en contra de estas visiones individualistas, subjetivas e egóticas, fe, que sería Schleiermacher. Esto está en el capítulo 6 de Fenomenología del Espíritu. O sea, que cuando yo lo leí me quedé pasmado, porque a los 19 años me dijeron, que no me acuerdo, que teólogo luterano había, bueno, un teólogo, había dicho que la religión era la visión alienante de la fe. Y Hegel estaba diciendo que ver la fe, que ver la religión como fe individual era la alienación del individuo respecto del género humano y de respecto de lo que tendría que ser la verdadera religación, la religatio, ¿no? Bueno, yo aquí ya no puedo. ¿Sí? Sí, bueno, yo no hablo mucho porque tengo mucha menos preparación filosófica que vosotros, pero aquí se dicen cosas un tanto gratuitas. La religión es una cosa y la fe es otra. Y en el Nuevo Testamento existe un libro que es el libro más beligerante que se ha escrito contra el imperio. Y se ¿Contra trata de él? un libro tan conocido y Es- peor comprendido como el Apocalipsis. Ah, Sobre todo esto valdría la pena hablar más tranquilamente y con tiempo por delante para aclarar unas cuantas ideas. La religión es un saco, un cajón desastre donde ha cabido históricamente un montón de cosas, algunas, en fin, verdaderamente ajenas a la mentalidad de hoy. Las creencias son otra cosa.
y la fe es otra cosa. Habría que empezar por ahí. Y luego la visión católica del Antiguo es que el Antiguo Testamento hay que interpretarlo a la luz del Nuevo, porque además está escrito en un lenguaje mitológico en muchos aspectos y ahí hay una serie de libros que hablan de todo, desde política hasta legislación y hasta sexo, ¿no? El cantar de los cantares. Entonces todo eso requiere un estudio más pormenorizado y más riguroso, incluso en sentido científico, riguroso, me refiero. No es el momento ahora de entrar en eso, pero me permito subrayar un poco alguna cosa, porque es que en estos días que vienen se va a celebrar precisamente el asesinato del inocente. Vaya. Y el asesinato del inocente es lo que está perpetrando el señor Netanyahu en Gaza, por ejemplo, entre otros muchos. Entonces, el mimetismo religioso de tal y que cual, esto no se ajusta históricamente, bueno, no se ajusta para nada en lo que es la fe cristiana. Lo que pasa es que la gente confunde la fe cristiana con ir a misa los domingos y eso pues es otra cosa. Pero en fin, tampoco me quiero alargar mucho porque el discurso que está siguiendo Lukács va por otro lado y me parece muy bien. A mí me está aclarando mucho el seminario este, ¿eh? Así que simplemente esa observación, ¿eh? Yo Hay simplemente puedo otras decir... observaciones Sí, que quisiera hacer en el sí, ámbito científico, pero eso cuando llegue el momento, vale. porque creo que algunas cosas se sobrevaloran. El valor de la cuestión del rigor y la universalidad de las leyes físicas y todo ese tipo de cosas está muy, muy, muy sobrevalorado. Pero en fin, ya digo eso en otro momento, cuando salga. Vale, Me vale, la sí, 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 sí. guardo para cuando llegue el momento. Muy Nada más. bien. Y perdón por la interrupción. No, 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 no. hombre, nada más No, Yo, faltaría. yo es lo que sí quiero decir, y me reconozco ateo, que la religión, sin la religión seríamos unos, sin la aportación de la religación católica, el legado aportado, no habría civilización, que somos producto civilizatorio. Sí, no, o sea, por eso seré materialista, pero esa materialidad religiosa, esa cultura generada y transmitida por la Iglesia Católica, por el justnaturalismo, por los Suárez y compañía, a mí me parece civilizacional, Pues, eh, pero es que imprescindible. yo soy materialista también, porque mi fe, yo me considero católico, mal católico, pero en fin, mi fe está basada en un objeto material, no en algo espiritual. Mi fe está puesta en un cuerpo resucitado, que es una barbaridad bajo el punto de vista de la ciencia, por supuesto, pero mi fe está basada en un cuerpo vivo resucitado y eso es algo material, no es espiritual, ¿eh? O sea, por eso, pero en fin, Vale, esto vale. habría que Eso explicarlo más sí, sí, detenidamente, ¿eh? sí. Y más cuidadosamente de lo que lo hago, de lo que lo sé hacer yo, que cada vez estoy más torpe. Pero todo este tipo de cosas hay que analizarlas con más rigor de lo que se está haciendo por ahí. De todas, el comentario que habéis hecho de Bersón antes, Bersón tiene un libro fundamental que es Las dos fuentes de la moral y la religión. No En lo conozco. ese libro tiene dos partes, está prologado por Ferrater Mora, es un filósofo catalán bien, y en este hay una crítica feroz a la religión. De hecho, la Iglesia condenó a los libros de Bersón al índice de libros prohibidos y todo aquello. ¿Eh? Y con gran disgusto de Pegui y los seguidores que tenía. Y Bersón ahí se desmarca, dice la religión es el temor ante la muerte y a lo que viene después de la muerte, que no se sabe lo que es, científicamente no se sabe lo que es, ni manera de saberlo y sin embargo habla
de que hay personajes en la historia de la cristiandad y habla de Catalina de Siena, de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz y otros que se han metido más en política que ellos, aunque ya es bastante político lo que hizo Catalina de Siena, de ir a tocarle los cojones al Papa, a Aviñones, ya estaba bien de hacer el caldo gordo al rey de Francia, pero en fin, pues todo esto dice que hay, detrás de eso le llama un impulso vital. La aportación fundamental de Bersón es lo del impulso vital, que puede adolecer de un carácter un poco, en fin, trascendentalista y todo eso, pero que no deja de tener una cierta base. Vamos, empírica en el comportamiento de muchas personas, de algunas personas que sin ser excesivamente religiosas han tenido un concepto bastante claro de lo que era la fe cristiana. Y ya no continúo, porque estoy absorbiendo demasiado tiempo. Vale. Bueno, el Gracias. impulso vital es lo que creo yo Lukács llama el sentido de la vida, ¿no? Podría ser eso que Sí, dice. pues algo así, algo así. No te sé explicar yo muy bien. Está, en el libro ese, Las dos fuentes de la moral y la religión, está todo muy deslindado. Lo que es una religión claramente alienante y lo que es un impulso hacia arriba, una creación, una superación de lo material y de lo propiamente alienante que hay en la religión, que lo hay sin duda alguna y lo sigue habiendo, lamentablemente, pero lo sigue habiendo hoy día. Bueno, eso es. Y aquello que, como usted muy bien dice, llega ¿Perdón, hasta... dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué página? En la 85. Vale, sí, ya está, Sí. ya está, perdón. Y aquello que, como usted muy bien dice, llega hasta el límite de lo mágico y aún más allá, no es otra cosa que un intento de hallar una nueva base a la vista de este enloquecer, a la vista de este hallarse en el vacío. Con ello se evidencia que el problema de la vida repleta de sentido, que yo he planteado en términos marxistas, es relación con el mundo manipulado del capitalismo, es, si bien se mira, el mismo problema que se plantea hoy en cuanto a la necesidad religiosa. Hemos de intentar buscarle salida, pero la tal salida aparece dificultada por dos obstáculos. Uno de ellos es la concepción dogmática de muchos marxistas que piensan todavía en los viejos argumentos del ateísmo, los cuales, sin embargo, han perdido hoy toda eficacia. En el otro lado, no es casual que gentes como Garaudi intenten intenten un acercamiento o una condescendencia ideológica con determinadas figuras, por ejemplo, con Teilhard de Chardin. Ni que decir tiene que en realidad no hay acercamiento ninguno y a esas gentes cuya necesidad religiosa es auténtica, pero que buscan para ello apoyos ideológicos errados. No podemos prestarles ayuda con el reconocimiento de estos falsos apoyos. Se trata, en este caso, de un problema sumamente difícil para el marxismo, que yo caracterizaría mediante una llamada de atención consistente. Consistente en decir que no es casualidad que el joven Marx eligiera a Epicuro para su tesis doctoral. Porque este epicureísmo, que dice que los dioses viven en los intermundos del universo, es decir, que Dios, que lo divino, el principio trascendente, no tiene ni puede tener influencia ninguna sobre la vida de los hombres, es decir, que el hombre tiene que resignarse a la idea de que tan solo él puede darse a sí mismo una vida llena de sentido y que en esta pugna por una vida llena de sentido, como dice la Internacional, ningún Dios puede ayudarle. Es el punto donde tendríamos que intentar convertir al ateísmo religioso en un ateísmo verdadero. Ello nos plantea toda una serie de problemas filosóficos y con este motivo quisiera de nuevo remitirme, como en muchas otras cuestiones hago, a un mérito de Nicolás Hartmann,
quien en su pequeña obrita, según la teleología, llamó la atención sobre el hecho de que el hombre experimenta los acontecimientos de su vida cotidiana como dirigidos por una teleología independiente de él. Cuando, por ejemplo, se ha muerto una persona allegada, se pregunta a sí mismo el por qué le pasa tal cosa a él, cual si la muerte de X o Y fuera una teleología para transformar la vida moral de Z. Es aquí, a mi entender, donde reside el punto decisivo, dialéctico y epicúreo de la estructura del marxismo, el punto en el que podríamos ayudar a este ateo religioso mediante una labor de esclarecimiento. Yo, si queréis, porque queda poquito, quedan 2 minutos, casi que lo dejaba en este punto y aparte para En el no... punto y aparte, pues para sí, no... sí, sí, sí. Sí, porque ahora es largo todo el párrafo para no dejarlo cortado. Bueno, que puedo seguir, ¿eh? Y No, puedo no, acabar hasta No, coger. no, correcto, no, sí, muy, sí, muy sí, hombre, adecuado. ya solo quedan 2 Muy minutos. adecuado. A ver, yo de la tesis doctoral de Marx sobre Demócrito y Epicuro, que está intentando fundamentar la libertad, diciendo que en la teoría atómica y en una teoría atómica que tiene un clinamen, una desviación, otras personas lo asumen también, lo dicen también, es un Marx que es liberal. La libertad no surge del individuo aislado. El ser humano, o sea, no se puede partir de Demócrito y de Epicuro. Los marxistas partimos de prioridad ontológica de la comunidad organizada sobre el individuo. Y la hominización y la humanización surge de la actividad. Y la actividad solo surge de la interrelación. Lo otro será etología animal. O sea, el ser humano, la prioridad ontológica no está en el individuo. La prioridad ontológica está en la comunidad organizada. Y eso es lo que genera humanidad. No o sea, estamos en un Marx muy jovencito que no se está percatando de que está optando por tesis liberales. Figuraba que el individuo estaba aislado, luego se ponía en relación con los otros individuos. Esto mismo está en las tesis Feuerbach. Perdón, no en las tesis Feuerbach, qué disparate. En el texto Feuerbach de la ideología alemana. Todo comienza con individuos aislados, que luego se relacionan entre ellos y comienzan a actuar. Eso el más posterior jamás lo dirá. Entonces, estamos ante ese conglomerado plasta que intenta crear un popurrí de todas las obras de Marx como si tuvieran todas una coherencia, cuando ese Marx joven está asumiendo, y todo el mundo, en otros casos se asume, ¿no? El Marx joven era un Marx liberal. Sí, señor, eso es puro liberalismo. Antropológico, individualismo antropológico, y eso es el liberalismo. Entonces, bueno, esas mezclas han hecho mucho daño al marxismo. O sea, han inventado el marxismo como un empastar y homogeneizar obras de un autor que pensaba cosas distintas en momentos distintos. ¿Eh? Esta es bueno, yo me adhiero a la opinión de algunas personas, no me lo he inventado yo, claro. No. Bueno, esto es lo que quería decir, manifestar mi indignación. Bueno, Recogida. que la frase próxima será indudablemente todas las iglesias, ¿no? Exacto, empezamos, Exacto, sí. Para no empezamos tardar. con párrafo Vale. nuevo y así. Pues Entonces, detengo la grabación, si os parece. Sí, sí, el día Vale. 24, vale. día El día 24, 24, ¿verdad? después de El día San Jordi. 24. Sí, Sí. sí, el día